Hoy vamos a hablar de energías renovables, de cómo ahorrar en casa y cómo ahorrar en la empresa. ¿Qué mejor que hacerlo con una empresa precisamente ubicada aquí en Estepona, que está especializada en eso, en todo el tema de ahorro energético, de eficiencia energética? Vamos a hablar con David Calvente, que es el gerente de esta empresa. Muy buenos días. Buenos días. Hablamos de Innove Solar, está en Estepona. ¿En qué momento surge esta empresa y por qué? Bueno, pues esta empresa surgió desde el 2005 y bueno, surgió con la idea de instalar sistemas que sustituyeran un poco las energías que se utilizan actualmente, o sea, por buscar soluciones eficientes a los productos que tenemos, pues no sé, pues calderas de gasoil o de gas que crean una contaminación y que no son eficientes. Y bueno, pensábamos que había un hueco en el mercado para tanto como negocio, lógicamente, como para buscar una mejora en medio ambiente y dar unas soluciones más eficientes a los usuarios en sí. Hablamos de medio ambiente porque obviamente todos los productos que tú tienes en tu tienda, en tu empresa, buscan eso precisamente. Por un lado, el ahorro de esto que tanto nos importa, pero por otro lado, al mismo tiempo, cuidar un poco el medio ambiente, ¿no? Ese es el objetivo de todo lo que tú, de todos los servicios que tienes. Sí, todos los servicios van enfocados a lo mismo, desde pues, las calderas que utilizamos hasta equipos de energía renovable, pues ya sea solar térmica o fotovoltaica. Todo va siempre pensado en mejorar, digamos, el consumo y, por supuesto, ahorrarle un dinero al final al cliente, que es el que, por eso busca este tipo de productos, porque es un ahorro en sí o inmediato con una serie de equipos, o a largo plazo porque necesita una amortización más larga, pero también llegan a ser rentables, una amortización de 8 o 9 años quizás en algunos sistemas, pero bueno, a la larga, a partir de esos años vas a recibir una energía gratuita, que bueno, si no de otra forma tendrías que pagar unos costes en combustible bastante altos. Y continuamente, claro. Claro. En los últimos años todo esto ha evolucionado un montón, ¿no? Cada vez han ido surgiendo productos muy distintos. Si miramos las alternativas que tenemos a día de hoy y las comparamos con 10, 15 años atrás, ¿hemos evolucionado o no? Sí, se ha ido mejorando. Hay cosas que no, que siguen siendo pues las mismas alternativas que había, un poco mejoradas en el aspecto de esa eficiencia o controles de temperatura y con una serie de mecanismos que lo han mejorado. Pero hay muchas tecnologías pues, que han surgido nuevas y bueno, pues que se están utilizando hace unos años y pues todavía consiguen mejorar ese ahorro en esas viviendas. Pues desde sistemas de aerotermia, de termodinámica, desde tubos de vacío, son una serie de cosas que han mejorado los paneles solares existentes. En máquinas, por ejemplo, de aire acondicionado, pues había unas máquinas que hace muchos años eran on-off, se encendían y se apagaban, y ahora pues nos permiten unas tecnologías inverter o superinverter que nos bajan a unas eficiencias tipo A. Existen unas clasificaciones de energética, tanto en los aparatos como en los edificios, y dentro de eso nosotros siempre nos enfocamos pues, en las primeras de la categoría en A o en A+, que sería un poco pues eso, el que el aparato consigue con el mínimo consumo darnos el máximo rendimiento. Vamos a hablar de productos, pero primero me gustaría saber si existe un cliente tipo, un perfil de cliente. Sí que es verdad que yo creo que siempre se ha hablado de que el extranjero se preocupa más por el medio ambiente o está más concienciado con este tipo de productos. Poco a poco nos lo vamos metiendo en el coco. Sí, es difícil. Realmente el cliente extranjero, ¿no? El cliente pues, de la parte norte, después de Alemania, Suecia, está mucho más concienciado en que es necesario, ya no solo mira la rentabilidad del sistema, sino ya piensa que es necesario. Y es muy extraño pues que en esos climas que son pues prácticamente la mitad del año es invierno, aquí solamente tenemos pues unos meses, este año un poquito más porque ha llovido mucho, pero tienen una conciencia mucho más avanzada en ese aspecto. Entonces aquí tratamos de convencer y de explicar con números, de hacer unos estudios a cada cliente para que vea realmente pues, que es que lo va a ahorrar, que esos costes que está asumiendo de una inversión los va a ir ahorrando
en corto plazo. Vamos a ir empezando a hablar de productos. Vamos a comenzar, por ejemplo, con las placas solares. Me comentabas que hay dos tipos de placas solares, ¿no? Bueno, Sí. dos tipos, dos grandes familias. En placas solares, digamos, estaría la placa solar plana, que es la tradicional de siempre. Se ha mejorado pues, con distintos tipos de selectivos que utilizan pues, aleaciones de titanio o bien otro tipo de materiales y mejoran, digamos, la eficiencia de esos paneles. Y después hay otros sistemas pues, que serían los tubos de vacío, que se han utilizado, pues, como digo, típicamente en las zonas de norte. Y pues eso permite captarte más temperatura en condiciones pues con frío o nublado, porque el sistema en sí pues trabaja con un alcohol en lugar de con un circuito de agua. Y bueno, pues eso explicarlo será un poquito más detallado, pero permite, digamos, pues conseguir mucha más temperatura realmente cuando se necesita. La placa normal se utiliza en situaciones pues estándar durante todo el año. Tú necesitas unos 45 grados en agua caliente para poder ducharte y para poder utilizarlo, y con estos sistemas pues se podría incluso conseguir esas temperaturas en días nublados o para otro tipo de uso, ya sería pues a lo mejor para calefacción, climatización de piscinas, o bien ya entraríamos en la parte de empresas para uso pues de industria que necesiten temperaturas mayores de esos 45-50 grados. Porque con las placas solares solo conseguimos calentar el agua, o con las placas solares podemos conseguir otro tipo de resultados. Sí, bueno, hay distintos tipos de placas. Lo que es la placa solar térmica sería para calentar agua básicamente, y ahora esa agua caliente la utilizamos para distintos usos. Calefacción, climatización de piscina, o bien para fan coil, lo que sería aire caliente por conductos, o ya bien el agua caliente. Y después hay otro tipo de paneles que son paneles fotovoltaicos, que eso es lo que producen es electricidad. Esos paneles realmente están hechos de silicio, que es arena de la playa, se funde y crean unas células y hace un efecto, digamos, un efecto fotovoltaico que se llama, que es lo que genera un voltaje. Eso produce una electricidad que inyectamos a la vivienda y se puede utilizar o bien para disminuir el consumo en la vivienda, directamente a 240 voltios, o bien se puede utilizar para almacenarlo en baterías en situaciones en las que una casa de campo, pues, donde hay una necesidad real y tiene que utilizar unas baterías, y se utiliza como una instalación aislada. Con eso podría él llegar a ser independiente. Lo que ocurre, claro, el coste de una instalación con batería pues bastante superior al coste de una instalación solo los módulos para ahorrarse en electricidad. Incluso esos módulos que ahora mismo se utilizan para producir electricidad y ahorrárselo en la vivienda, pues va a salir una normativa que nos va a permitir incluso que lo que produzcamos y no necesitas el excedente de lo que produces, lo vas a poder inyectar a la red de Sevillana o de Iberdrola, de la compañía que fuera, y recuperarlo en el momento que tú necesites. Entonces va a crear ahí un vínculo entre las energías renovables y las compañías eléctricas, pues que va a hacer que realmente cada usuario se pueda instalar su sistema y estar ahorrando toda la energía que produce. ¿En qué momento va a cambiar la ley? Porque yo sí que es cierto que la había escuchado y parece que se va alargando la cosa, ¿no? Correcto, ya lleva un tiempo que debería de haber salido, pero bueno, el gobierno está ahí un poco haciendo sus trámites. Las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Claro, ya. Estamos esperando que salga de inmediato, pero claro, lleva un retraso y no podemos decir tampoco una fecha. Se puede hacer toda la tramitación, tanto en industria, legalizar la instalación, pero el único problema sería que el excedente no podemos vertirlo a Sevillana. En cierta forma, si el usuario está concienciado de que quiere ahorrar la electricidad, pues simplemente instalaríamos una capacidad inferior a lo que él necesita para que no le sobre electricidad. Entonces, eso lo podría hacer actualmente y de hecho estamos realizando instalaciones de ese tipo. Pero si le sobrara electricidad, pues en cierta forma la perdería, no llegaría ni a llegar la sevillana ni a poder utilizarla. ¿En qué tipo de vivienda se instala este sistema del que estábamos hablando? Porque dice, ahora mismo estamos instalando, ¿en qué tipo de viviendas? ¿Suelen ser viviendas de más alto standing o no, en el piso de la calle Calvario se puede hacer? Se puede hacer, no tiene por qué ser una supervilla para instalar este tipo de sistema. A veces el usuario piensa que son sistemas tan caros que no son accesibles a la mayoría y no es así. Un sistema para producir electricidad, pues unos 700 vatios, pues a lo mejor sobre unos 2.000 euros tendríamos ese sistema.
y nos está quitando 700 vatios de la factura todos los días que hay sol. Entonces, ¿que en dinero eso cuánto nos puede suponer? En dinero... A lo mejor te pongo en un compromiso porque es demasiado complicada la pregunta. ¿El precio te refieres? Sí, sí, el ahorro que nos puede suponer. Bueno, el ahorro es un poco difícil de evaluar porque depende de realmente lo que tú consumas. Del total de tu factura yo te voy a quitar esos 700 vatios, pero qué porcentaje es lo que tú estás utilizando me es difícil. Eso habría que hacer unos cálculos y decirte, pues te voy a bajar la factura un 10% o un 5%. Pero también es muy complicado porque el usuario nunca gasta lo mismo tampoco. En invierno va a utilizar calefacción, en verano pues va a tener uso de piscina si tiene. Cada usuario tiene una forma de utilizar la energía. Entonces lo que sí aseguro yo, porque además de eso instalamos contadores, que la energía que yo produzco tú la inyectas a tu vivienda y la consumes. Y eso es lo que yo te puedo decir realmente que estás aprovechando de esa producción. Perfecto. Seguimos hablando de productos que nos pueden hacer la vida un poco más económica y ayudar al medio ambiente. Hablamos de la biomasa. ¿Qué es eso de la biomasa? Es extraño. La biomasa es parecido a un pienso. Está hecho de madera, es una madera triturada y pues bueno, eso se prensa y se hacen pues unas pastillitas parecidas a ese pienso y se utiliza en las estufas pues que anteriormente eran de leña y ahora se utilizan con esta misma leña pero dosificada, pues para que tú utilices solamente la cantidad que necesitas y aparte pues puedas regular tanto la temperatura como la cantidad de combustible, pues para que sea eficiente, para que realmente lo que estás consumiendo te dé esa energía al ambiente. Se para por temperatura, tú solamente le dices los grados que quieres y esa estufa se va a parar, va a dejar de suministrar combustible y va a regular la potencia en la que trabaja. Anteriormente una estufa de leña, pues tú le puedes meter un palo así o un palo el doble de grande y va a dar ese calor en proporción a al tamaño que le introduzca en el quemador en sí. ¿Son estufas inteligentes realmente? Exacto, estufas ecológicas, estufas inteligentes que permiten esa programación, incluso que se arranquen y se paren pues a ciertas horas o que tú llegues a tu casa y la tengas ya a una temperatura en el ambiente. Y bueno, dentro de esas estufas hay también muchos modelos, hay mucha variedad de diseños, pues también habría distintos tipos que se podrían utilizar o bien con solo aire, digamos por ejemplo una estufa tradicional empuja el calor al ambiente a través de un ventilador y calienta ese aire, pero tú puedes utilizar ese tipo de estufas como si fuera una caldera, conectar radiadores o conectar suelos radiantes y tener una calefacción pues más confortable. Son sistemas también un poco más caros en sí, pero bueno, eso se utilizan pues en viviendas que sí quieren un confort y bueno, pues tienen una calidad digamos en la calefacción. O sea que podría sustituirse por completo la calefacción y mantener la casa completamente caliente a través de las estufas de biomasa. Exacto, se hace así. O sea, digamos hoy día lo que estamos haciendo nosotros en nuestra empresa, en Innoveco Energía, sustituimos una caldera de gasoil, calculamos la potencia que realmente necesita porque a veces esas calderas están sobredimensionadas y instalamos una caldera que sustituya de un combustible que puede ser desde pellet, que es lo que comentamos de esa madera, hueso de aceituna, cáscaras de almendra, se pueden incluso huesos de melocotón. Se utilizan distintos tipos de residuos de alimentos o de podas forestales y se utiliza para quemar. Entonces esas calderas funcionan de la misma forma que funcionaban las calderas anteriores, para los mismos usos. Incluso en grandes industrias, pues en fábricas de aceite, el propio hueso que fabrican esas fábricas, una vez que tienen el aceite, pues lo secan y lo utilizan para sus propias calderas. O sea, es un vínculo que cierra ese residuo y que al final, si no, lo estarías tirando al... Bueno, sí, que se le da una utilidad, por muy biodegradable que sea, se le está dando una utilidad. Exacto. Y además, me estoy preguntando yo, ¿y es aromático? Porque si se le mete hueso de melocotón, se le mete hueso de aceituna, eso... El combustible va seco, entonces realmente no debe de oler nada, pero también hay que buscar siempre qué tipo de combustible se compra, porque no es lo mismo comprar el hueso directamente de una almazara, que viene con una cierta humedad, entonces cuando lo queme va a oler.
incluso va a desprender un poco de aceite, requiere más mantenimiento a la caldera o la estufa. Entonces siempre hay que buscar un combustible que, aunque valga 2 céntimos más, pero tengas un combustible seco y con unas características pues determinadas. Vale, yo lo decía como algo positivo, no como algo negativo, porque me parece, yo qué sé, yo creo que puede ser agradable, ¿no? Estar en un sitio en el que hay calorcito, pero además tienes ese aroma a determinado producto. A lo mejor el que odie las aceitunas pues le horrorizaría. Bueno, ahí es un poco ya personal. El que le gusta el olor a la leña, pues le va a encantar tener una estufa de leña que realmente está quemando ese producto y la casa incluso se impregna del olor. Con estas estufas no llegas a dar tanto ese olor, pues porque, digamos, hacemos una combustión muy eficiente. Un 95% de lo que quema se transforma en energía. Entonces, todo lo que se produce de CO2 va al exterior por esa salida de humo, entonces no queda en el ambiente un olor. Y si fuera de hueso de aceituna, por lo menos para mí no es agradable, con lo cual es una de las ventajas de este tipo de productos. A mí me encantaría. Cuestión ya de... Qué cuestión de gustos, está clarísimo. No hemos hablado de precios. ¿Por cuánto nos puede salir una estufa de este tipo? Pues mira, si es una estufa para una vivienda pues estándar, no sé, de unos 80, 90 metros o así, pues podría estar a lo mejor sobre unos 1.700, 1.800 euros. Estas estufas están subvencionadas para empresas, porque de todas las energías que estamos hablando, existen la Agencia Andaluza de la Energía que subvenciona este tipo de instalaciones. Para particulares ahora actualmente lo que hay sería solamente para energía solar térmica, que sería para producción de agua caliente, los típicos compactos que se están viendo ya muy usual por todas las viviendas, y las instalaciones aisladas, es decir, la electricidad que produce porque necesita en una vivienda aislada de la red. Y volviendo a las estufas, pues en este caso solamente estarían para las empresas, donde tiene la sede la propia empresa, puede instalar una estufa que sí recibiría una subvención. Vale. Ahora que decías lo de las placas solares, si no recuerdo mal, todos los edificios, pero además de hace un montón de años, ya sí deben llevar esas placas solares, ¿no? Porque estás diciendo, ahora se ven viviendas, es que de hecho, en principio en todas las viviendas que se construyen a día de hoy, debe llevarlas. Sí, es obligatorio para la nueva construcción, es obligatorio en la instalación de esos equipos solares. En ese caso ni siquiera ya se podría pedir subvención porque te obligan a la instalación por el código técnico. Entonces ahí tienes que llevarlo en tu proyecto y bueno, instalación obligada porque realmente ya habría un paso adelante. Nos están obligando porque no hemos sido capaces de ver lo que es un sistema que nos ahorra. Ahora lo vamos a ver por, digamos, narices. Por narices, efectivamente. Hay muchos sistemas de bajo consumo. Hablábamos antes de empezar la entrevista de unos términos que a mí me pierden. David le preocupaba un poco que la gente no nos pudiera entender, pero yo creo que es importante decirlos para que la gente no solo sepa que existe algo que sirve para, sino que, bueno, por lo menos que escuche el nombre y que se le vaya quedando un poco en la cabeza. Hablábamos de la aerotermia. Bien. Sí, habíamos comentado de diferentes tipos de sistemas para producir ese agua caliente y entre ellos, pues, bueno, el primero de todos sería el más renovable y el que produciría, teóricamente, porque hay que asumir el coste de la inversión, el agua gratuita, sería el equipo solar. Eso se coloca, se instala y tendríamos una producción todos los días de sol que está garantizada. Los días nublados se utilizaría un sistema de apoyo, o bien a través de una resistencia, o bien termo, o bien otra caldera de gas. Siempre necesitamos un pequeño apoyo porque hay días en los que realmente no hay sol y no produce. Claro. Para esos casos, o casos en los que no puedes instalar el sistema porque pues, tu tejado no esté correcto orientado al sur, o sea demasiado difícil la instalación, o vaya a quedar estéticamente pues, mal, habría sistemas que serían la aerotermia, la termodinámica. Por explicarte cada uno de ellos, la termodinámica sería una bomba de calor, y ahora a lo mejor me preguntas qué es una bomba de calor. Una bomba de calor pues sería un sistema que utiliza con muy poco consumo, es capaz de darte una producción mayor. O sea, si consumes 1 kilovatio de consumo eléctrico, sería capaz de darte 4. Eso sería básicamente una bomba de calor. Es igual que un aire acondicionado, pero en vez de solo producir frío, pues te está produciendo calor y lo metes al agua. Ese sistema de termodinámica tiene ese compresor, que es esa bomba de calor, y se apoya con un panel. Es un panel que tenemos aquí expuesto, y ese panel pues recoge el aire, la temperatura del ambiente,
y aporta esa temperatura al gas que lleva ese compresor. Entonces, de pasar de dar de 1, darte 4, de 1 te puede dar 8, porque está utilizando parte de energía solar. Entonces, eso es una solución, pues que el panel es mucho más manejable, es mucho más ligero y se puede colocar pues directamente en una fachada, en un balcón. Incluso te diría que no necesitas de orientarlo totalmente al sol, pues porque está recibiendo tanto el sol, la radiación directa, pero además la temperatura del ambiente. Como siempre hay por encima de 0 grados, aquí además... Afortunadamente. En otras zonas incluso que trabajan por debajo de 0 grados también funcionan este tipo de sistemas, pero pierden un poco de rendimiento. Pero aquí es que está claro que siempre vamos a estar trabajando por encima de 0. Entonces es un sistema que va a dar muy buen rendimiento y pues bueno, se puede instalar siempre en distintos casos que la energía solar térmica. Y después habría otra solución que sería el mismo razonamiento, la misma tecnología, pero sería para utilizarlo en vez de intercambiando ese aire con una placa, pues directamente con un ventilador. Mueves el aire que hay en el ambiente y estás recogiendo ese calor al interior del aparato. La instalación es mucho más sencilla, no tienes panel, la eficiencia baja, da menos producción por el mismo consumo, pero la instalación es básicamente como un termo. O sea, tú coges tu termo, si quieres ahorrar, sustituyes el termo y cuelgas ese mismo equipo. Ocupa el mismo espacio, lo enchufas y lo tienes funcionando. Entonces, es una forma muy fácil de ahorrarse consumo eléctrico. Incluso habría otro siguiente paso, que son los termos de bajo consumo, pues que realmente los termos que se instalan hoy en día no llevan ninguna programación. Todo el mundo busca un termo de 100 euros, ¿no?, por decirte una cifra, pero es que esos termos a la larga están consumiendo tanto que es inviable. Entonces, si instalas un termo que lleve un control, una centralita, que sea capaz de pararse, de activarse en determinados momentos y controle realmente cuando tú utilizas el agua, pues te va a dar ese ahorro que realmente buscaba. Y la diferencia de instalación de uno a otro, a lo mejor si uno te cuesta 100, el otro te va a costar 400, pero es que lo vas a ahorrar en un año, o en 2 años estarías ahorrando esa cantidad. Entonces, a veces es muy claro el ahorro. Y bueno, cuesta de hacerlo ver, pero es que con unos simples números se salen esas cuentas de por qué hacer ese tipo de instalaciones. Que realmente si no utilizamos más este tipo de productos es por ignorancia, porque nadie se ha parado a sentarnos y a explicarnos: si ponemos un termo de este tipo, te va a costar más ahora, pero en 2 años vas a empezar a ahorrar. Exacto. Y más ahora quizás con esta crisis, ¿no? Pues todo el mundo piensa, no, lo más barato. Quizás, bueno, a veces pues que no se puede, ¿no? Es entendible perfectamente, pero si se puede uno permitir un poquito más y sabe que va a mejorar su situación porque está consiguiendo un ahorro que poco a poco le va a permitir esa mejora, claro. Ahí es donde está un poco el kit de la inflexión del tipo de instalaciones. Lo barato sale caro, que decía mi madre y mi abuela, siempre lo decía, lo barato sale caro. Claro. En este caso es verdad. Otro tipo de energía que yo creo que esta sí es muy conocida es la eólica. ¿Qué utilidad le podemos dar? Bien, pues en eólica mayormente se utiliza para la producción de electricidad. Igual que se ven estos grandes molinos ahí en la zona de Casares, Tarifa, pues se utilizan también a nivel doméstico. Cada uno puede instalar su propio aerogenerador de pequeña potencia, desde 700 vatios hasta 2-3 kilovatios, y eso se puede conectar a la vivienda de la misma forma que hablábamos de las placas fotovoltaicas. Se podría conectar para producir esa electricidad, o bien en viviendas aisladas igualmente, pues aplicarlo para que cargue tus baterías y tengas mayor producción. Haces un tipo de instalación híbrida que se llama, y cuando no tienes sol probablemente tengas viento. Entonces aplicas las distintas tecnologías para conseguir pues realmente lo que estás buscando, ese confort o ese ahorro. ¿Sí? ¿Esos molinos dónde se instalarían? Me imagino que eso sí tiene que ir en viviendas particulares, eso no lo vas a poner en la terraza de tu casa. Pues, ¿o también se puede? Bueno, como poder se puede, lo que pasa es que todavía eso no está realmente implantado. Ahora se está empezando a ver, y nosotros estamos empezando a hacer ese tipo de instalaciones en viviendas particulares, en chalet normalmente, porque no influyes en tu vecino, claro, de que vas a tenerle un aspa girando enfrente de su casa. Pero en viviendas aisladas, o sea, viviendas adosadas o tal, pues sí te lo puedes
permitir tenerlo en la puerta de tu domicilio y estar inyectando esa electricidad. Aparte hay sistemas también dentro de los aerogeneradores, pues hay distintas tecnologías, distintos sistemas, pues que hay unos que son verticales, otros son horizontales, y los que son de eje horizontal pues tienen mucho menos ruido y se están empezando a instalar mucho en ese tipo de viviendas, porque no vas a afectar, no vas a generar ningún ruido sobre tu vecino, y aparte aprovecha también velocidades más bajas de viento, con lo cual no siempre tienes un poniente súper fuerte, entonces buscas el aprovechar las brisas más pequeñas para que te esté produciendo esa electricidad. Perfecto. Otra forma de mantener calentita la casa son las chimeneas de bioetanol, ¿no? Que son las que tenemos ahora mismo a nuestras espaldas, que son buenísimas además. Sí, son muy bonitas. Tienen un diseño muy bonito. Ese tipo de estufa, bueno, en diseño hay lo imaginable, las tienes para colgar, las tienes que se pueden poner sobre la mesa, puedes hacer decoraciones sobre el suelo, decorándolo con piedras, o sea, permiten muchísima facilidad, y la razón es porque es un tipo de combustible, que es el bioetanol, aparte de ser ecológico, que en todo lo que nosotros tratamos de instalar y tratamos, siempre buscamos un poco ese ambiente, ese mejora del medio ambiente, pues tiene las ventajas de que no produce contaminación, sí produce contaminación. Lo que no tiene es un problema con la acumulación de CO2 en el ambiente. Produce tal cantidad mínima de CO2 que tú puedes tenerlo en tu propio domicilio, como estamos aquí conectándolo, y no tienes que tener una salida de humo. Entonces eso te permite, pues, primero ahorrarte en costes, porque prácticamente es como un cuadro, lo cuelgas, lo rellenas y lo enciendes. Es muy fácil, no tiene costes por nuestra parte, solo suministramos el producto. Y bueno, pues te permite esa flexibilidad en la instalación, pues si no tienes posibilidad de una chimenea o no tienes espacio para una estufa de estas características, pues puedes colocar ese tipo de... Aparte es muy bonito de estar viendo la llama, pues delante en tu despacho o en tu salón. Para las personas que también no tengan posibilidad de un insertable de leña, pues pueden tener ese ambiente de fuego, que siempre es muy agradable en invierno. Comentábamos, eso sí, que con niños pequeños, lejitos, ¿no? Que el fuego, acceso directo, vaya, del niño al fuego. Bueno, también hay ese tipo de modelos, de estufas, perdón, los hay también que llevan sus cristales y van protegidos para que no accedas a tocar el fuego, pero el cristal en sí coge una temperatura, entonces bueno, siempre hay que tener cierto ojo con esa... Todo lo que lleva fuego, lógicamente hay que vigilar a los pequeños. Perfecto. Yo estoy convencida de que toda la gente que está viendo esta entrevista se está preguntando qué tenemos nosotros detrás. Esta parabólica, que no es una parabólica. Cuéntanos qué es, anda. Mira, esto es una cocina solar. Eso lo que hace simplemente es como una parabólica realmente, que refleja los rayos del sol y los concentra en un punto, que sería pues aquí esta esfera que tenemos, donde se coloca la olla o la sartén o lo que quisiéramos para calentar, y se cocina de la forma tradicional, o sea, no hay ningún invento. Sí necesita un tiempo más largo porque lógicamente no tienes la misma potencia que con una hornilla eléctrica que consume 6 o 7.000 vatios. En eso vas a ahorrar muchísimo combustible, pero quizás no está pensado para ahorrarte el combustible, sino pues para tenerlo como en una parcela o donde tengas una casa de campo, que puedas utilizarlo pues cómodamente, y para los fines de semana para preparar desde una paella o una parrillada se puede hacer, y de hecho organizamos de vez en cuando algunas jornadas para demostrar el uso de ese tipo de aparatos. También los hay igual que eso, los hay en horno, que son más manejables, serían pequeñitos, se pueden transportar fácilmente en coche, y bueno, pues permite hacer desde patatas asadas hasta puedes meter un pollo, que va a tardar mucho, sí, pero bueno, al final tienes una cocina diferente y también deja un sabor diferente. Diferente, ¿no? Porque claro, estás cocinando con fuego, nos olvidamos de la vitrocerámica de toda la vida. Exacto. Bueno, de toda la vida. De los últimos años, ¿realmente que sabe la comida diferente? Sí. En este caso, cuando pruebas una comida hecha con este tipo de cocina, te deja un sabor un poco diferente. Entonces, bueno, yo animo a todo el mundo a que lo pruebe. Por lo menos que lo pruebe, efectivamente. ¿Se nos queda algo en el tintero, David? ¿Qué consejos le darías a la gente que nos está viendo para que, pues definitivamente, si tiene que hacer algún tipo de adquisición para, en plan, termo, calefacción,
¿qué consejo le darías para que se decante por las energías renovables? Pues mira, dentro de toda la gama de posibilidades que hay, porque sí se nos quedan varias cosas en el tintero que quizás en otra ocasión podemos hablar, porque hay climatización de piscinas con energías renovables, tenemos también, lo mismo se podría utilizar para la calefacción, los sistemas de suelos radiantes, radiadores, todo eso se puede instalar sistemas que nos van a permitir ahorrar en ese uso de la energía. Entonces, teniendo tantísimas posibilidades, desde lo más básico del agua caliente hasta las pequeñas estufitas o incluso el cambio de luminaria, que también está subvencionado. Es verdad, importante. Informa a los empresarios. En empresas sí habría la posibilidad de pedir subvenciones por el cambio de luminaria y bueno, pues sería sustituir su luminaria típica por luminaria LED. Le produce un ahorro en el consumo porque pasarían de utilizar lámparas de 50 a 60 vatios a utilizar lámparas de 5, 6, 7 vatios. Entonces ya directamente tendrían un ahorro y además tienen una ayuda de la agencia que subvenciona en parte ese cambio. Entonces, por eso hablaba que de tantas formas como hay, mi consejo es que vengan a nuestra empresa, que nosotros les asesoramos gratuitamente y les hacemos los estudios gratuitamente, desde un pequeño termo hasta el que quiera hacer una instalación enorme de calefacción con paneles. Todo tipo de clientes tienen su hueco y esos estudios le van a permitir ver pues si paga por botellas de gas X, cuántas botellas gasta al año y por qué tengo que instalar esto, y entonces va a ver claramente que le es rentable. ¿Dónde tienen que venir, David? Pues mira, tienen que venir a Innoveco Energía. Nosotros estamos enfrente del estadio de fútbol. ¿Del Muñoz Pérez? Exacto, del Muñoz Pérez. Y esto es calle Monterroso número 11. Y bueno, pues aquí tenemos nuestra ingeniera también, que pues le ayuda en todo ese asesoramiento y le realizaría los cálculos que necesiten. Perfecto, pues muchísimas gracias, David. Yo creo que todos hemos aprendido un poquito más hoy de lo que son las energías renovables y de lo que nos podemos ahorrar y de lo que podemos ayudar a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Un poco también cuidando del medio ambiente, que yo creo que es fundamental. Pues ya saben dónde tienen que venir. Nueva Estebuna es esto, si no recuerdo mal. Urbanización Nueva Estebuna. Innove Solar, y aquí les harán un estudio para que ustedes puedan ahorrar en casa y cuidar del medio ambiente.